Bueno, bienvenidos a la última conversación entre corredores de este año 2021. Israel, Jorge y yo misma, y Fernando, si llega, vamos a cerrar el año tratando un tema de mucha actualidad y que nos debe de preocupar a todos, tanto a empresas como a particulares, que es la seguridad en redes, la ciberseguridad. Y lo hacemos de la mano de un experto, de Luciano Monchero, abogado, máster en investigación en cibercrimen y cómputo forense para agentes de ley en la University College de Dublín, director del posgrado en cibercrimen de la Universidad Siglo XXI, CEO de la empresa de seguridad digital SLC Security, CEO de Fortress, empresa de seguridad digital radicada en Estados Unidos, miembro fundador del Observatorio Internacional de Delitos Informáticos, INTOC, con sede en Alicante, miembro consultivo para Argentina del Centro de Investigación de Delitos Cibernéticos y Ciberseguridad en la Universidad de Boston y director académico de investigación sobre perfiles de cibercriminales en la Universidad Siglo XXI, al que agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Bienvenido y bueno, cuando queráis. Bueno, muchas gracias por la invitación, Teresa, Jorge e Israel. Y bueno, Fernando seguramente se estará sumando en breve. Acá, bueno, simplemente si ustedes pensamos un poco en la situación en la cual estamos hoy en día y claramente hay una hiperconexión y eso ha llevado a grandes empresas y a pequeñas empresas, bueno, a mayor riesgo dentro de las conexiones que tienen a Internet, sobre todo entre sus empleados, gerentes, entre otros. Entonces, la primera pregunta que puede llegar a surgir es si estamos preparados para hacer frente a un ciberataque, ¿no? Y perdón. ¿Qué es un ciberataque? Defínenoslo. Claro. Primero, en principal, para introducir sobre esta hiperconexión, el ciberataque vendría a ser, digamos, la parte donde un ciberdelincuente se aprovecha de alguna vulnerabilidad, alguna amenaza, no solamente técnica del sistema, sino también de los usuarios. Generalmente los usuarios es el eslabón más débil de la cadena y es lo que realmente el ciberdelincuente tiende a atacar con mayor facilidad. Podemos hacerlo por llamado telefónico, podemos hacerlo por un correo, podemos hacerlo por un mensaje de correo, podemos hacerlo a través de la misma web de la empresa. O sea, hay diferentes modalidades que se puede realizar un ciberataque. Ahora, ¿las empresas están preparadas para ese ciberataque? Bueno, esa es la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Y la respuesta frente a esa situación, yo creo que si bien las empresas se han ayornado en cierta forma, se han actualizado, por lo menos con la información de que algún par como empresa le sucedió y están más alerta, más atentos, saben lo que puede llegar a ocurrir si recibo, por ejemplo, un archivo PDF, pensando que es un cliente que me envía la información y en realidad es un malware que se va a insertar dentro de nuestros dispositivos o nuestra red de la empresa, se va a viralizar en la red y eso va a generar, digamos, lo que se le llama un ransomware. Una situación en la cual se bloquea todo el sistema, se secuestran los datos y se pide un rescate en criptoactivos, en criptomonedas. Ahora, la mayoría de las empresas, frente a esta situación, claramente muchas no están preparadas. Ya hemos visto diferentes ejemplos que tienen un budget, o sea, un presupuesto muy grande, como Telefónica, entre otras, donde hay empresas que realmente decimos, bueno, a ellos el riesgo, si bien es alto, pero claramente pueden cubrirse. Y hemos visto como respuesta que por más que se tengan toda la infraestructura de seguridad, que se capacite a los usuarios, sigue habiendo riesgo y los ciberdelincuentes se siguen aprovechando. Imaginémonos si esto lo trasladamos a aquellas empresas que no tienen nada de seguridad o tienen poco, ¿no? Eso sería un poco el planteo. No sé si hay alguna duda, consulta, si no, continúo, Teresa. No, continúa, Luciano. Adelante. Bien, con relación a si las empresas, digamos,
conocen el grado de vulnerabilidad que tienen en relación a sus sistemas, sus equipos, si son conscientes de ese valor del dato. Y yo les diría que muchas empresas no consideran el dato como un valor o un activo importante dentro de la organización. Ellos consideran como que una infraestructura, como una oficina, como un edificio con oficinas, eso ya es un activo importante, vehículos, recursos, y eso es lo mínimo del activo dentro de la organización. El activo más importante hoy, no voy a hablar de que fuese un petróleo, porque el petróleo en sí, digamos, tiene cierta escasez, el dato no, porque el dato se puede multiplicar en ese aspecto, pero sí es el activo más importante que hoy está en el mercado, apetecible por los ciberdelincuentes. Entonces, si nos ponemos a analizar un poco, muchas de las empresas no conocen que son vulnerables, porque el ser vulnerable no significa que el sistema digamos, tenga algún bug de error o alguna vulnerabilidad, sino también que la persona que ingresó ayer al área de sistema o ingresó al área contable no sabe que tiene que tener una alerta si recibe un correo con un archivo PDF y chequearlo, hacer un doble chequeo, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, todas esas particularidades hacen que uno debe estar capacitado, concienciado, bueno, hacer una auditoría previamente en la organización para entender el grado de vulnerabilidad o el grado de riesgo que tiene esa empresa. Muchos no sabemos, pero realizando un análisis de penetración, digamos que se le llama, de testeo de penetración, podemos entender cómo está la empresa. Podemos saber el grado de riesgo y sobre eso hacer un plan de trabajo para minorizar, mitigar principalmente esas vulnerabilidades o amenazas y luego generar un plan con la finalidad de reducir el riesgo a lo mínimo. ¿Se puede asegurar que hay una seguridad total de un sistema? No, es imposible. Pero sí se puede reducir al mínimo los riesgos. Y eso es la importancia que las organizaciones deben considerar, teniendo en cuenta el valor del dato. Hoy nos hacen un ciberataque, tenemos un incidente, tenemos una situación como la que mencionaba hace un rato de un ransomware, que es un ataque, un ciberataque. Bueno, si yo no tengo un backup, no tengo una política de seguridad, porque no hice una auditoría, porque no tengo idea que existía eso, claramente perdí toda la información de mis clientes, toda la propiedad intelectual quizás, y un montón de información que eso me va a dejar inactivo varios días. Ahora la pregunta es, ¿cuánto dinero pierdo yo en esos días sin trabajar, producto de que tengo determinadas personas que están trabajando con la finalidad de tratar de recuperar alguna información, cosa que no lo van a lograr si no pagan? Entonces digo, todas esas particularidades es un gran negocio para el ciberdelincuente y es una gran pérdida para las organizaciones. A nivel mundial, el año pasado, el promedio digamos, de costo eran de $116.000 de costo mínimo de base para arrancar, $116.000 para arrancar de pérdida. Eso hay que sumar si tengo que contratar a técnicos, si tengo que contratar abogados para que, digamos, empiecen a frenar las demandas de los clientes, y ni hablar si tengo que hablar del tema de protección de datos. O sea, no me quiero meter en ese punto, porque ya estamos hablando de que si la agencia considera, la Agencia Española de Protección de Datos, considera una sanción por la fuga de datos, ahí estamos hablando de costos altísimos que van del 4% a 20 millones de euros. O sea, estamos hablando de que no sé si al mes siguiente puedo llegar a seguir trabajando de esto. Ese es el punto. Las organizaciones hoy deben tomar conciencia de esto. ¿Qué le diría yo a las empresas que no están tomando como prioridad que la seguridad no es la seguridad digital, la seguridad informática y la seguridad física
no es, digamos, un gasto, es una inversión, porque eso me va a evitar que el día de mañana, si tengo un incidente, tenga que desembolsar millones y millones, producto de que no tuve en consideración el momento de hacerlo. Ahora, si yo hice una buena auditoría, hice un buen programa de mitigación, hice un plan de concientización o concienciación en la empresa, hice un plan de política de seguridad, claramente que el riesgo, y si me sucede un incidente, va a ser totalmente el mínimo. ¿Por qué? Porque reducí la posibilidad de que ese malware se expanda en toda la red de la empresa, porque reducí el nivel de riesgo. Por ejemplo, si hice una buena política de backup, reduje considerablemente de que si lo perdí ese dato, a lo mejor no era importante y no hay problema, entonces la pérdida es mínima, casi cero, y hay un montón de cuestiones que hay que valorar en base a la evaluación de impacto del valor del dato, en un montón de cuestiones, ¿no? Pero creo que es clave hoy en día tener presente este accionar, esa forma de ser proactivo, como se le dice a un DPO, o sea, un delegado de protección de datos, de esa responsabilidad proactiva. Bueno, acá es lo mismo, o sea, la organización tiene que ser proactiva, de decir, bueno, yo estoy tratando de hacer lo mejor posible para no caer en ser víctima. Y luego reducir el riesgo, porque el momento que hay que desembolsar dinero, obviamente las sumas no son de poca cuantía, ¿no? Algunos consejos, principalmente yo les sugiero a las organizaciones, sobre todo, tomar conciencia, armar un equipo de contingencia, sobre todo, entre las diferentes áreas que componen la organización, no solamente el área de IT, sino también de seguridad informática, seguridad de la información, sino también áreas de criticidad. Un área de criticidad hoy sería un área contable, maneja los números de la empresa, un área donde maneje la propiedad intelectual. ¿Qué va a pasar si se devela el nuevo proyecto en el mercado? Pierdo claramente la posibilidad de que eso explote como producto. Entonces, hay un montón de cuestiones que si la organización tiene en cuenta, genera ese grupo de contingencia, genera la posibilidad de contratar un servicio de testeo de penetración para ver cómo estamos, hacer un plan de seguridad integral y un plan de concientización, entiendo que van a ser las respuestas a sus preguntas el día en que sucede un incidente. ¿Por qué? Porque voy a saber a quién acudir, por qué se originó ese incidente, porque yo voy a saber dónde está el activo, yo voy a saber cómo está organizada la información, yo voy a saber los niveles de seguridad que tengo, si hago auditoría, si no hago auditoría no lo voy a poder saber, voy a perder mucho más tiempo en analizar toda la red de la organización y eso claramente es dinero. Y voy a reducir el costo considerablemente, no solamente de lo que dejo de trabajar, sino también de los costos por demandas judiciales posteriores. No sé si... Sí, nos lo has dejado muy claro, Luciano. Yo soy de los que pienso como tú, pienso que el seguro, en nuestro caso, ¿no? Aparte de la concienciación sobre el peligro de estos nuevos riesgos, en cuestión de seguros, el seguro ciber es el seguro de incendios de este siglo, ¿eh? Igual que en el siglo pasado se popularizó el seguro de incendios, y nadie quiere que se le quemen las cosas, todo el mundo tiene extintores, todo el mundo tiene las medidas de prevención necesarias para que si hay un incendio sea lo menor posible, pero todo el mundo tiene un seguro de incendios, o casi todo el mundo, de sus bienes. Pues tenemos que concienciar a los empresarios hoy en día de que este es un nuevo riesgo y que hay que cubrirlo. Y para cubrirlo necesitamos, como tú bien has dicho, saber cómo está. Exactamente. No es lo mismo una fábrica de madera que no tiene extintores ni mangueras que una que sí tiene extintores y mangueras. Con lo cual el seguro tendrá un coste para uno y un coste para otro, o no tendrá seguro, o lo que sea. Y eso, en este tipo de riesgos, yo creo que lo has explicado muy bien y es lo que hay que hacer. Y segundo, y fundamental, que también lo has dicho, el tema de la formación a los empleados. Nosotros hemos tenido siniestros ciber
con clientes y en todos los casos, 100% de las ocasiones, no ha sido un ataque por fuerza bruta, no ha sido un ataque por tal, ha sido un correo electrónico, ha sido un enlace, ha sido... Y al final el fallo ha sido humano. Le han dado clic donde no había que darle, ¿vale? Y eso es un problema de formación. Y lo has explicado muy bien. Bueno, muchas gracias. Jorge, ¿algo que añadir? No, porque sí, efectivamente, desde el punto de vista corredor, lo que es el riesgo es inminente, también lo comentas tú bien, Israel. Pasamos de los riesgos físicos a los riesgos cibernéticos, de la vida física a la vida virtual, y entonces todo se replica, tanto riesgos como otras circunstancias. En la parte que sí que me llama, no es que me llame la atención, en la parte que sí que creo que podemos exprimir a nuestro ponente, Luciano, es en la preventiva, en esa parte preventiva que has transmitido anteriormente. No sé cómo de alguna forma extractarlo para nosotros poder luego transmitir nuestro mensaje o el mensaje a nuestros clientes, ¿no? En el sentido de la parte preventiva, el diagnóstico o la evaluación de su situación. Esto, ¿qué criterios han de seguir? ¿Hay algún tipo de norma? ¿Hay algún tipo de manual? No lo sé. Si ahí nos puedes orientar un poco. Bueno, el tema de la evaluación se siguen ciertos parámetros internacionales, sobre todo de penetración de testing, que, digamos, todo ingeniero en seguridad informática sigue, y que hay comunidad, digamos, a nivel internacional, y que hay ciertas políticas que son fijadas a través de OWASP, entre otros, donde fijan ciertos... Disculpa que te corte. ¿WASP no es WhatsApp? No, OWASP. OWASP. Ah, OWASP. Vale. Sí, Y yo que soy un inculto tecnológico, ¿cómo me lo resumes? OWASP sería, bueno, no me estoy acordando ahora porque yo siempre hablo de OWASP, no me estoy acordando del deletreo de cada palabra, pero sí OWASP es una, digamos, fija los normativos, los parámetros que todo ingeniero en seguridad informática debe seguir a los fines de detectar vulnerabilidades o amenazas en un proceso de análisis. Eso por un lado, desde el punto de vista, si fuese una página web, desde el punto de vista externo. Y desde el punto de vista interno se toman herramientas, por ejemplo con Kali Linux, que son fijadas, digamos, en base también a normativas internacionales, para poder, digamos, seguir ese proceso de evaluación, y también siguiendo la normativa ISO, la 27001, o sea, cómo protejo la información, viendo las vulnerabilidades. A partir de las herramientas que utilizo, detecto digamos, esas aperturas que no están cerradas, por así decirlo, entonces se cierran para evitar que alguien ingrese esa información. Vale. Como un protocolo, ¿no? Como hay que seguir ciertos protocolos para detectar dónde puede estar el riesgo. Totalmente, se sigue un proceso que digamos, también está en políticas, por ejemplo, las RCA, o sea, hay numerosas que digamos, el experto en seguridad informática toma en consideración, actualizadas claramente, porque, por ejemplo, ahora, si yo les digo que la mayoría de los equipos Windows 10 se están actualizando Windows 11, ¿y por qué se está sucediendo eso? Y porque ya hay una actualización nueva, que los ciberataques van a aprovecharse de los Windows 10. Y si yo no me... A ver, pasarse ahora a un Windows 11 quizás sea un poco prematuro. ¿Por qué? Y porque el Windows 11, las funcionalidades de las aplicaciones están a medias, porque todavía no están del todo, digamos, procesadas. Pero de acá un mes o 2 meses, Windows 11 ya tiene que actualizarse esa máquina. ¿Por qué? Porque la mayoría de los malware se están, digamos, siguiendo el aprovechamiento de Windows 10, de Windows, entre otras, porque no están siendo actualizados. Y ahí es donde ataca el ciberdelito. Entonces, eso el experto lo tiene que conocer
tiene que seguir todas las actualizaciones de Windows o de Linux, entre otros, para poder entender todo el proceso de cómo hacer ese análisis, digamos, de penetración, ¿no? Vale. Luego, una vez que hemos hecho este análisis previo y demás, pues antes has dicho también que es imposible proteger al 100%. Corremos el riesgo de que, utilizando el símil de antes, se pegue fuego, ¿no? O suframos un ataque. Una vez ocurrido el ataque, has evaluado antes una media de 100 y pico mil euros el siniestro. Sí. Me imagino que ahí serán las empresas grandes, las pequeñas, es una media, ¿no? Es una media, sí, una media. Vale. Es decir, que es un importe de siniestro medio o de daño medio muy elevado para cualquier empresa. ¿Tú eres conocedor de la existencia de los seguros ciberriesgos? Sí. ¿Crees que te vienen a solucionar alguno de estos gastos que generan? Complementarían esa falta de seguridad quizás que resta en el proceso para que la organización, llegado el caso, y sufre un incidente, pueda ser cubierto principalmente. Entonces, por un lado, gana la organización y a su vez el seguro sabe qué va a estar cubriendo también, porque realmente se le hizo todo un análisis a esa organización y sabe digamos, el nivel de riesgo que puede llegar a tener. O sea, que lo ves complementario, ¿no? Sí, sí. El diagnóstico previo que tiene un coste que deberíamos asumir todas las empresas y nosotros como corredores recomendar, más luego el seguro que proteja de la posibilidad de los daños, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo veo súper complementario. Incluso la organización en ese caso va a entender mucho más el proceso y el día de mañana, frente a un incidente, claramente va a estar mucho más cubierto en todo aspecto. Así que lo veo muy positivo. Y luego ya por mi parte, por no monopolizar, como experto seguro que te ha tocado intervenir en algún siniestro importante con la mediación o con la intervención de algún seguro. Puede ser a título de peritaje, a título de técnico consultivo, no lo sé. ¿Qué experiencia te ha generado el trato con el sector seguros? Ha sido, a ver, los seguros de por sí generan ciertas cláusulas específicas de resguardo, digamos, frente a un siniestro, en este caso frente a un incidente cibernético, y es muy claro. O sea que al momento, digamos, de sufrir un incidente, una organización se va específicamente, ¿pasó esto o no pasó? Ahora, el punto es, la experiencia ha sido positiva, porque positiva, digamos, desde el punto de vista por eso digo que es un complemento, porque es muy importante. Nos tocó clientes que no tenían, digamos, una auditoría, pero que tenían un seguro, y entonces ahí pudieron claramente ver que lo que se pudo cubrir fue algo, digamos, concreto, no fue lo que ellos esperaban, producto de que, bueno, obviamente no tenían una auditoría, no tenían ni idea de cómo estaban su grado de vulnerabilidad y riesgo, y claro, la prima de riesgo en tema de seguro era, bueno, específicamente sobre algo. Claramente ellos consintieron eso y tomaron responsabilidad y confirmaron la necesidad previa de saber cómo una organización tiene que estar para decir, bueno, yo cuando contrato este tipo de servicios claramente voy a estar resguardado en esto. Entonces, todo lo que haga la auditoría va a tratar de resguardar el resto para evitar que si hubo un incidente se pueda cubrir y claramente todos estén contentos, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, eso fue una experiencia positiva, incluso para el cliente, porque ahí se pudo dar cuenta de cómo estaba vulnerable, que fue así. Fue una realidad, lamentablemente. Pero cada vez más las compañías aseguradoras piden una auditoría previa para contratar un seguro ciber. Sí, claramente, y es una necesidad, incluso hasta por la ley de protección de datos,
que exigen las medidas de seguridad en un delegado de protección de datos, les exige el delegado que se fije cuáles son las medidas de seguridad en el tratamiento de esos datos dentro de una organización. O sea que también y va de la mano con la auditoría que necesita la organización para el resguardo de toda la empresa, más los datos. O sea que estamos todos en el mismo, en la misma onda, por así decirlo. Y ahora se me ocurre otra cosa. ¿Ves absolutamente dependiente la actuación de la protección de datos con la protección cibernética? En cierta forma sí, porque, digamos, el delegado necesita, digamos, tener toda una planificación y estrategia para la protección de esos datos en organizaciones que realmente están obligadas. También tenemos organizaciones que lo pueden hacer voluntariamente, ¿sí? Eso establece la misma ley. Ahora, en aquellas que están sí o sí obligadas, requiere el delegado entender cómo está la empresa. Y uno de los puntos es la auditoría. Y uno de los puntos es saber cómo resguardo esto, porque el día de mañana, si tenemos un incidente y tengo que avisar a la Agencia de Protección de Datos, y si tengo un ciberseguro de riesgo, eso me va a habilitar a que digamos, de la cuantía de la multa que me represente se va a minorar considerablemente porque va a ser evaluado también eso. ¿Qué estuve haciendo proactivamente en todo ese proceso para esa organización? Entonces lo veo súper positivo también y se complementa también en la tarea del ciberriesgo, el delegado de protección de datos, incluso también en este proceso. Además, una auditoría previa te da la oportunidad de arreglar cosas, ¿no? Sí, 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 claro. Y eso mitigas los procesos previos para estar bien resguardado, claramente. Sí, sí. De pura responsabilidad, claro, lo que decías tú antes. Al final lo que el ciberdelincuente quiere es el dato, ¿vale? Para chantajearte o para lo que sea, o para venderlo luego, para lo que sea, lo que quiere es el dato, con lo cual la protección de datos es fundamental, ¿sabes? Y el delegado de protección de datos, en nosotros, empresas pequeñas que lo tenemos voluntario, ¿no? Pero al final somos los administradores de cada empresa, somos los responsables de ese dato, ¿vale? Exacto. Si hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano proactivamente para protegerlo, la Agencia de Protección de Datos va a decir, oiga, pues usted no tiene, ha sido mala suerte, ¿no? No ha hecho dejación de sus funciones, con lo cual la sanción o no existirá o será mucho más baja, ¿no? Sí, sí, incluso lo estipula ya el mismo reglamento, creo que en el artículo, no me acuerdo, 39 creo que es, o 36. Ahí establece el tema de las medidas de seguridad y después habla de las certificaciones. Entonces, si yo como delegado sigo ciertas certificaciones cumplimentándolas, por ejemplo la 27001, que me exige una auditoría previa para saber los niveles de riesgo, entonces posteriormente, si la agencia entiende que va a ser valorado, eso reduce considerablemente el pago de la multa, claramente. A nivel España, ¿qué volumen no sé si existe algún tipo de registro, qué volumen de incidencias hay anualmente, más o menos? El nivel es alto, lamentablemente no podemos saber en números concretos, Jorge, y te voy a decir por qué. Porque tenemos una lista negra. ¿Cuál es la lista negra? Es que lo que no se denuncia. ¿Por qué? Porque si yo lo denuncio, cae mi imagen, los clientes se me vienen mañana a reclamarme y la Agencia de Protección de Datos la tengo encima en media hora. Entonces, el punto es ese. No hay muchas denuncias, pero sí hay muchos, digamos, incidentes de seguridad que, bueno, empresas grandes, digamos, han sido víctimas, y españolas sobre todo, y que tienen, digamos, centros monstruosos de seguridad, han sido parte también de víctimas, así que nadie está exento de esta situación, lamentablemente.
¿Alguna cuestión más? Por mi parte está bastante claro, recomendar la auditoría previa y el seguro ciber. Sí. Sí, complementarlo. Y Luciano, ¿tú nos harías alguna recomendación? Aquí no tenemos prohibido hablar nada más que de algunas cosas, solamente, bueno, prohibido, no tenemos prohibido hablar de nada. ¿Nos recomendarías algunas empresas conocidas o algo para realizar esas auditorías? ¿Qué es mejor, tirar de consultoras importantes, de consultoras cercanas, no sé, ¿nos harías alguna recomendación? Bueno, ahí puntualmente nosotros trabajamos puntualmente en todo lo que es auditoría, estamos en presencia en todo lo que es Latinoamérica y Estados Unidos y ahora, bueno, la idea es un poco que conozcan nuestro trabajo. Hemos trabajado con grandes empresas multinacionales, sobre todo en Estados Unidos, parte del equipo. Y Fortress es una empresa, Fortress.com, con el 7 en vez de una T y doble S, Fortress de fortaleza en inglés. Fortress es una empresa que hace auditorías no solamente para sistemas o organizaciones, sino también para aplicaciones web y también para aplicaciones en iOS y en Android. Tenemos expertos, por ejemplo, que han detectado vulnerabilidades de aplicaciones, por ejemplo, que han tenido documentos de identidad, que han manejado documentos de identidad de países. Con eso tenemos un alto, digamos, estándar de seguridad y a su vez de profesionalidad en ese sentido. Y bueno, hay otras claramente empresas en el mercado, pero bueno, yo puedo hablar de lo que trabajamos nosotros, que es en el caso de Fortress, estamos, bueno, la verdad que muy consolidados en ese aspecto. Y por último, una valoración de, no sé, pongamos una empresa media española, como la puede ser cualquiera de nuestros clientes, entre que serían micropymes, ¿no? Hasta 15, 20, 25 empleados, bastante dependientes de la tecnología. ¿Podríamos dar una aproximación de costes? En realidad, ahí habría que ver qué tipo de sistemas, porque por ejemplo, hay empresas chicas o pymes que tienen Active Directory que no tienen otras. Entonces, si tienen Active Directory, obviamente los procesos se agilizan mucho más en cuanto a cantidad de horas. Acá se trabaja por hora, o sea, por ejemplo, en realidad por semanas de trabajo, entonces por objetivo. Entonces analizamos todo lo que es el sistema interno de la organización, todo el sistema externo de la organización y a partir de ahí le generamos todo un reporte final y ese reporte final le decimos al cliente, bueno, ahora hay que emitir, hay que resolver todo esto y hay que hacer un plan de trabajo en política de privacidad, en concientización, etc. Ese trabajo de auditoría puede insumir, para una pyme pueden insumir en 40 horas o pueden insumir en 100 horas dependiendo del caso. Eso va a depender si estamos hablando de pyme, ¿no? No estamos hablando de empresas grandes. Y el valor hora, digamos, se vende por paquete en cantidad de 40 horas, 40 horas o 100 horas, va a depender, pero sí en números o costos, por así decirlo, estándar oficiales del mercado, que incluso pueden llegar a ser un poco más competitivos, porque digamos, todos los recursos que nosotros trabajamos son propios, entonces se minoran un poco los costos y podemos hacer un buen plan de trabajo, no solamente de trabajo, sino de costo, ¿no? Para que le pueda ser redituable. El nivel de costo vamos a ser muy competitivos en relación a Europa, eso seguro. Y dame una valoración por hora. Por hora aproximadamente puede llegar a estar en 40, 50
euros la hora en trabajo. Entonces, más que nada es por, a ver, yo mañana, por ejemplo, imagínate el caso, tengo una entrevista con un cliente y le puedo decir, pues el seguro ciber, evidentemente ese es lo que cuesta, ¿vale? Te va a costar tanto, pero es altamente recomendable que hagas un diagnóstico previo, una evaluación de riesgo previa, una auditoría y por saber, por darle poder dar orientación, que es también nuestra función como corredores, es gestionar lo más económico posible los riesgos a nuestros asegurados, por poderle dar una orientación. Por eso te hacía la pregunta, no quiero saber lo que cobráis vosotros. No, te digo sinceramente, eso es precio de mercado acá en Europa. Sí. Y en Estados Unidos, si me dijeras Estados Unidos, te voy a decir entre 80 a 200 dólares. O sea, va dependiendo mucho de la zona geográfica, Vale. soy sincero. Ahí eso se trabaja en remoto, no es necesario estar en presencia. Exacto. Vale. Totalmente todo remoto. Le pedimos obviamente algunos accesos. Previamente se firma un acuerdo de confidencialidad. Obviamente se firma un acuerdo de consentimiento también explícito, porque obviamente se va a acceder a datos personales también en el caso que se llegue a acceder a base de datos. O sea, todo eso en regla claramente para poder acceder bien al trabajo, ¿no? Muy bien. Pues yo me he quedado súper satisfecho con la información que nos has aportado. Bueno, muchas gracias, Jorge. No sé, Israel, Tere. Yo también. A mí es un seguro que me preocupa muchísimo. Muchísimo. Yo te digo que hemos tenido problemas con clientes y me preocupa muchísimo. Me parece fundamental la auditoría, la formación y el seguro, las tres patas. Me parecen fundamentales. Y muchísimas gracias por tu información, porque es esclarecedor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Teresa. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. Yo cuando se les propuse ya sabía a quién le proponía, evidentemente. Además me parece que lo explicas muy bien, ¿vale? Entonces, pues gracias por perder un ratito con nosotros. No, al contrario, perder no, fue para mí un gran momento que también aprendo de ustedes porque son, digamos, están en la frontera ahí con el cliente todos los días y saben, digamos, de la problemática y de eso se aprende muchísimo. Así que gracias a ustedes también por el tiempo. Esta grabación vamos a difundirla a través de todos nuestros medios posibles y creo que sería interesante trabajar en difundirlo incluso o sobre todo entre nuestros colegas profesionales. Sí, lo que ustedes consideren va a estar bien, no hay ningún problema. Muy bien. Gracias, Luciano. Voy a detener la grabación. Ok. Hasta luego.